posición venga un poco a complejizar y o clarificar la pregunta de Mauro recién. Recién cuando ese, bueno, ahí más o menos reponía un poco la respuesta, yo pensaba en una premisa clásica del derecho que utilizan mucho los positivistas y, y que quizá desde la ciencia política la entendemos del lado contrario, a pesar de que tenga la misma lógica, que es, seguramente los abogados la conozcan, que es autorictas non veritas facit legem, en donde, bueno, la noción de la expresión implica que, en realidad, bueno, quien detenta qué es la verdad, adquiere la autoridad para decir efectivamente qué es lo que hay que hacer. O sea, de alguna u otra manera, si el legislador es, si los jueces son, si el poder político es, si hay una capacidad por fuera de la institución de hacerlo, bueno, eso termina resultando, en todo caso, qué es la ley y cómo se interpreta. No en una situación puntual o en un régimen puntual, sino que hay un montón de aristas que convergen en por qué termina resultando eso. Respecto de lo de hoy, un poco la idea que habíamos hablado con ES y demás, que en función de lo que venimos exponiendo ya hasta ahora, desde los primeros encuentros con Juan Manuel y con Mario y lo que vino diciendo ES, hoy nos tocaría un poco dedicarnos a una cuestión central que es qué implica la cuestión política no justiciable o hasta dónde se reconoce el alcance del control de constitucionalidad, qué implica ese alcance, por qué, o cómo lo delimitamos y con qué estándares se delimitan. Desde la formalidad más rigurosa, si se quiere, del derecho positivo, desde las visiones más positivistas, y desde las críticas, ya sea desde el derecho o desde la ciencia política misma. También la idea es un poco ir respondiendo algunas ideas, si no queda claro en algún momento, o si quizás omito cosas o damos por sabido cosas que quizás sea bueno repasar. Siempre la interrupción es oportuna, la reformulación es oportuna, así que siéntanse tranquilos con la horizontalidad que quizá intentamos demostrar con ese, tranquilos de preguntar y demás, el chat, el micrófono, tranquilos. Tampoco voy a intentar que sea demasiado densa o larga para poder más o menos tener los puntos claros. Pero bueno, decía entonces que nos íbamos a ocupar un poco de los casos justiciables o no, en términos de que impliquen una valoración política por parte de, eh, bueno, del órgano jurisdiccional. Y, y para pensarlo me pareció importante partir de una institución o de un órgano que es el partido político, como actor político, que tiene un recorrido desde el derecho muy interesante que quizás sirva un poco para ilustrar el recorrido que yo quiero hacer. Y se lo mencionó en alguno de los encuentros anteriores, en donde el partido político no forma parte del ordenamiento jurídico desde que existe el ordenamiento jurídico, aunque en todo caso, como fuente de tensión política, sí lo preexiste, no en términos formales, o sea, siempre hay un agrupamiento eh, en sentido político que preexiste al derecho, ¿no? Eso está claro. Pero, pero ¿por qué no aparece esa figura desde el origen de lo político, ¿no? De hecho, un montón de autores, bueno, Gargarella es uno de los más conocidos por su texto sobre la posición contramayoritaria o contra, sí, contra espiritualmente mayoritaria del constitucionalismo latinoamericano y argentino, y comienza diciéndonos los representantes, o sea, ya el mismo ordenamiento reconoce la preexistencia de un actor o actores que se configuran de alguna manera para estar posicionados en un lugar. Y, y en ese sentido, me parece destacable ubicar al ejercicio de la interpretación de esa tensión dentro y fuera de la institución, ¿no? De la institución como organismo formal donde uno ve el ejercicio jurisdiccional de la Constitución o el ejercicio legislativo
Digo, independientemente de que, como mencionamos con esa, hay otros actores por fuera y o por detrás, que también se reconocen desde la institución, no pensemos constantemente que estamos hablando de la institución cuando nos referimos a los órganos jurisdiccionales, legislativos, ejecutivos, ¿no? Independientemente de que esos sean los que detentan esa posición. Y volviendo a lo de los partidos políticos, la idea era un poco entender este recorrido, ¿no? En donde el ordenamiento, si bien los sabe, no los delimita originalmente, no los particulariza, sino que los da por existentes, si ya o no, digo, no son un problema para el ordenamiento jurídico, lo, lo omite, si se quiere, de hecho aparecen recién en términos formales en la Constitución del 94, o sea, antes no hay un reconocimiento específico de que están por detrás de las instituciones, o de que son el origen de las instituciones. Eh, y a partir de el desarrollo bueno, al menos en nuestro Estado, ¿no? El desarrollo en términos democráticos, el desarrollo en términos de reconocimiento de la ciudadanía como actor político, de la incidencia que tienen las decisiones desde el debate público, los partidos políticos como nexo, si se quiere, entre la sociedad civil y la institución misma o el gobierno, se da una delimitación legal específica de estos institutos, ¿no? Bueno, aparecen ya con una legislación específica, aparecen elementos que empiezan a configurar ciertas tensiones que no se resuelven ahí y que pasan a tener recepción en los órganos jurisdiccionales, que hasta entonces se configuraban, ¿no? Como lo que decía al principio y que desarrollaremos hoy. Es un poco, bueno, ¿por qué el órgano jurisdiccional decía, bueno, no, esto es una cuestión política no justiciable, esto no me compete a mí, es otro tema, ¿no? En algún momento se reconoce la existencia de que hay algo ahí que no es formalmente jurídico y no se lo trabaja o se expresa de manera que, bueno, esto es ajeno al orden jurisdiccional, al control, no tiene que ver con lo que nosotros hacemos, entonces queda por fuera. Y hay un paso siguiente que no solo se reconoce que hay algo, sino que además se interviene ese espacio. Digamos, hay una decisión activa o una decisión incidental de decir, este espacio también nos compete, también nosotros tenemos capacidad de entenderlo por ciertos argumentos o no. Y esta cuestión es sumamente compleja y problemática porque evidencia la relación intrínseca que hay entre el derecho y la política, o lo jurídico y lo político, que una postilla es preciso destacar, ¿no? En algunos términos la política sería lo institucional, o al menos yo me voy a referir a eso como el ejercicio específico de quienes detentan espacios en el gobierno, y lo político es lo que trasciende eso, lo que está por fuera de esa institución. Lo mismo con lo jurídico, ¿no? La cuestión legal está por fuera del específico ordenamiento legal, es una concepción que se materializa, se condensa en un texto, pero en realidad no está específicamente ahí, sino que lo precede, lo preexiste o lo trasciende. Pero bueno, otra vez, para retomar un poco, la idea de la configuración del caso político no justiciable me parece que es sustancial a la hora de entender dos cuestiones. Por un lado, este debate o esta contraposición teórica que recién preguntaba Mauro, de cómo terminan configurándose los dos modelos tradicionales de control de constitucionalidad, qué perspectiva tienen ambos de esta cuestión política, si existe en ambos la cuestión política o no, por qué no existe o si existe en ambos, cómo lo abordan. Quizás para tener un poco presente este debate, sea necesario entender las cuestiones propias de cómo cada país, cada ordenamiento, cada Estado entiende el ejercicio del control, entiende la dinámica que tienen los distintos actores por dentro del control y
Y bueno, la idea un poco del desarrollo es entender esto, ¿no? Cómo el germen teórico de distintas posturas y distintas ideas se materializan en una forma que reconocen como importante, que reconocen como destacable cada uno de los dos. Quizás la idea también es un poco que nosotros tengamos herramientas para analizar, criticar, digo, a favor, en contra, no importa, digo, reconocer elementos dentro de cada uno de los modelos tradicionales y a partir de ahí repensar un poco el caso argentino. Si podemos, voy a intentar detallar un poco el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que me parece muy, muy importante y me parece que va a servir un poco para esquematizar esto que yo voy a tratar de presentar. Pero, bueno, decía entonces, respecto de los modelos, típicamente conocidos ya por todos, que son el concentrado y el difuso, el judicial review, ¿no? En términos de control tradicional que se conoce a partir del fallo Marbury versus Madison, que si alguno no lo conoce puedo hacer un replanteo rápido, pero me parece que todos van a ubicar de qué estoy hablando. Y por otro lado, el control concentrado, que es un tipo absolutamente disímil en términos de tiempo, de alcance, de composición, y sobre todo disímil en términos de qué implica la cuestión política. Por eso me quería como detener a explicar un poco a término de prefacio esto para que se entienda a dónde voy cuando hago ciertas menciones o aclaraciones. Y dentro de estas dos ideas sobre la cuestión política no justiciable, sobre los dos modelos, también otra arista que me parece importante presentar antes de detenernos un poco en el origen es las distintas corrientes que tienen los intérpretes o cómo se evalúa a los intérpretes que ejercen este tipo de control, ¿no? Por un lado, una propuesta de tipo autolimitante para el organismo que ejerce el control, ¿no? Una self-restraint, se dice en inglés, la capacidad autoatribuida de restringirse en el alcance, con la lógica, obviamente, de que mientras menos control haya, más espacio se le da al debate, ¿no? Al debate público. O sea, los actores pueden y tienen la capacidad y saben que no van a tener una delimitación específica de un núcleo elitista, si se quiere, concentrado, si se quiere, aislado, si se quiere. Entonces, a partir de eso, bueno, se ve con buenos ojos esta imagen de la restricción por parte del órgano que ejerce el control. Y sobre todo se ven las cuestiones políticas, porque, otra vez, si hay una cuestión a debatir políticamente sensible, se ve con buenos ojos en que el órgano que tiene que tratar ese tema diga, bueno, no, esto en realidad excede a mi capacidad de interpretación. Ya estamos yendo demasiado lejos si decimos que podemos hablar de cualquier cosa, solo tenemos que hablar respecto de ciertos puntos. Después vamos a ver también ejemplos, ¿no? Para materializar un poco esto que yo estoy diciendo en términos teóricos. Pero bueno, tener al menos la idea de que hay una perspectiva en la que la autorrestricción es, en buena medida, un eje democrático de interpretar el ejercicio del control. Dejar más lugar para que el espacio político se pueda autosatisfacer, ¿no? O autoacomodar con las tensiones políticas que tienen. Pero después hay otra perspectiva que es en todo caso contradictoria o contrapuesta, pero con la misma lógica. No, no, en términos institucionales, ¿no? Y esto también tiene un poco con las perspectivas que hablábamos en las primeras clases, con el enfoque neoinstitucionalista, mientras más haya una consolidación y una formalización del diálogo entre los actores, en este caso, mientras la justicia tenga capacidad y activamente interrumpa en ejercicios en donde se cuestiona qué es lo que se está haciendo, le estamos dando marco a la democracia. O sea, necesariamente tienen que actuar los actores institucionalizados para que exista en términos formales eso que nosotros reconocemos como democracia. No es simplemente dejar el espacio político abierto a que se debata lo que sea y que en esos términos, bueno, se dirima lo que la mayoría quiere y en todo caso eso estaría bien. Sino que configuramos
estructura estadual en la que ese actor tiene que ejercer efectivamente el espacio que se le otorgó a priorísticamente, que es meterse en esa disputa, es tener incidencia en esa relación de los otros actores. Y un poco los modelos contrapesan esto y evalúan estas dos posiciones, ¿no? Porque aparecen estas imágenes o estas ideas presentes en la configuración de los distintos modelos en términos puros desde ya, y con las particularidades que las provincias, en caso argentino, el orden federal y otros países también instruyen a sus actores o mismo configuran sus regímenes políticos alrededor de esto. Dicho esto, el caso icónico, y quizás este recorrido vaya a ser desde un plano más jurídico hacia lo político. Quiero presentar los casos porque me parece una buena forma de reconocer este cambio que mencionaba al principio con el tema de los partidos políticos, ¿no? Al principio simplemente existían, después hay un reconocimiento de que existen, pero no nos metemos ahí con las cuestiones políticas en general, hasta que en algún momento se hace ineludible eso y sí o sí tenemos que intervenir o tenemos que reconocerlo. Como en muchas otras cuestiones, Estados Unidos fue en todo caso un norte para la jurisprudencia argentina, y en este caso de las cuestiones políticas no justiciables o la configuración del caso, también tenemos el norte ahí, ¿no? Un caso también que muy, muy, muy famoso, que es Baker versus Carr, en donde la Corte norteamericana, pero de Estados Unidos, no de otro país. Siempre tengo la tendencia a decir Norteamérica como que es toda una misma cosa, y en realidad Canadá no tiene nada que ver con Estados Unidos y México tampoco con ninguno de los otros dos. Pero la Corte de Estados Unidos tiene un cambio de paradigma, un overruling, un cambio de lógica interpretativa de cuál es su alcance, hasta dónde tiene que reconocer su capacidad de interpretar, por qué, y sobre todo lo más importante es en qué deriva eso. Rápidamente el caso versa sobre, en uno de los estados no habían reestructurado de manera correcta, no porque lo hayan hecho incorrectamente, sino porque había una ley que decía que cada tanto tiempo tenían que readecuar la circunscripción uninominal, que es como se elige en Estados Unidos, a la cantidad de habitantes que había en cada sector, en cada localidad, y se había dejado de hacer hace 50 años, o sea que la población había cambiado notablemente, y seguían readecuando los representantes con una lógica o con unos datos viejos. Entonces, a partir obviamente es un poco más complejo, pero más o menos es eso lo que se cuestionaba. Y independientemente de que la Corte norteamericana haya tenido otros casos que tenían un planteo muy similar, y siempre ha hecho, esto es una cuestión política, nosotros no nos metemos ahí, a partir de este caso, 1962, si no me equivoco, dice, bueno, no, sí tenemos que decir algo sobre esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, reconoce que es una cuestión política, pero además reconoce que es justiciable. No solo reconoce que está y que no se tiene que meter, sino que dice, sí, es una cuestión política, y nos metemos, pero nos metemos, dicen ellos, con un argumento que después es importante revisar, nos metemos en tanto que es una cuestión de derecho político, no una cuestión política, ¿no? Hace una distinción que después recepta la Corte Argentina, diciendo, bueno, una cosa es el derecho político y otra cosa es la cuestión política. La cuestión política es lo que está por fuera del derecho. Entonces, la primera pregunta que nos haríamos nosotros es, ¿cuál es la diferencia entre derecho y política en ese punto? ¿Cuál es la diferencia sustancial entre el ejercicio de un derecho político y el ejercicio de lo político? ¿Podemos encontrar alguna distinción? Bueno, en este punto, la jurisprudencia lo encuentra. Nosotros, otra vez voy a intentar mantener este paralelo, desde la ciencia política, no podemos entender nunca que hay una distinción del ejercicio de un derecho
sobre todo en derecho político, a lo político, porque eso implica específicamente el desarrollo político. No lo podemos entender por separado. ¿Hasta acá? ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Cualquier cosa, genial. Otra vez lo reformulamos o lo ampliamos. Pero bueno, quería presentar esto, ¿no? A partir de este caso norteamericano, estadounidense, la jurisprudencia argentina recepta esta idea de que hay una distinción específica, particular, entre lo que es la cuestión política, que no es justiciable, y el derecho político, que ahí sí tenemos competencia, dice la Corte, ¿no? En estos casos en lo que tenemos que resolver es una cuestión de derecho, no una cuestión política. Por eso resolvemos. Y a partir de esto, bueno, surge una pregunta fundamental que, que se sigue, digo, se sigue totalmente vigente hoy día, que es si existe efectivamente, vamos a suponer que este planteo tiene asidero, ¿no? Como de hecho la Corte lo hizo, que existe esa distinción. Voy a intentar ponerme en abogado de la Corte. ¿Qué implica esta diferencia, ¿no? De, bueno, no, nosotros vamos a actuar en los casos en los que se cuestiona es el derecho político y no específicamente lo político. Lo primero que me preguntarían es, bueno, o lo primero que nos surge preguntar es, ¿cuál es esa distinción específica? O sea, ¿quién dice que es una cuestión política y quién dice que no es una cuestión política, sino que es una cuestión de derecho político? ¿Qué organismo es el que hace eso? La propia Corte. O sea, nosotros damos cuenta que es una cuestión política cuando la Corte dice, no, no, esto es una cuestión política. Pero si la Corte no dijese eso, ¿quién puede decir que eso era una cuestión política, pero la Corte de todos modos se metió donde no tenía que hacerlo? O lo contrario, que la Corte se autorrestringió, ¿no? Esta perspectiva que decía al principio, dando lugar al debate, diciendo, no, bueno, no, nosotros nos contenemos de expresarnos al respecto porque esto es algo que deben resolver los otros poderes en la esfera de su competencia, ¿no? En la zona privativa, como suele decir la Corte. ¿Y quién le puede decir, no, eso era una cuestión justamente de derecho político, no una cuestión política? Solo se puede observar esa distinción a partir de lo que la propia Corte diga, si no, no hay forma de distinguir o separar qué es una cuestión política de qué es el análisis o el pronunciamiento sobre derecho político. Y esto aplica para los dos sistemas, ¿no? Recién la pregunta de Mauro era, bueno, ¿cuál es más deferente de la ley? Bueno, el orden o bien difuso, ¿no? El judicial review, o el modelo concentrado en donde se expresa a partir de la ley en abstracto y demás. Esta cuestión sobrevuela a ambos, ¿no? No hay una distinción específica que haga uno u otro a partir de su propio pronunciamiento. No implica una diferencia sustancial el espacio político en los dos modelos tradicionales, ¿no? Por eso es importante poner el foco en la cuestión política. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Recién ahí creo que algo pusieron en el chat, ¿no? A ver, Sí, te preguntan. a ver, ¿Qué? dice acá, ¿y qué dijo la Corte sobre esa cuestión de fondo? El caso de Estados Unidos, En el caso Baker versus Carr, supongo. bueno, curiosamente la Corte dijo que era inconstitucional la aplicación de la normativa en ese caso y ordenó readecuar los distritos electorales según el último censo. O sea, tuvo una incidencia decisiva. Sí, ese. No, sí, pero igualmente está bien saber, digamos, es anecdótico, es interesante, digamos, saber qué resolvió como cuestión de fondo, pero digamos, la cuestión radica en, como decía Cristian, la puerta de entrada,
no importa lo que decida, lo importante es que va a decidir algo. E incluso, también siguiendo el mismo silogismo que estás desarrollando, lo importante es notar que decide cuándo decidir. Cuando dice, no, no vamos a intervenir porque esto no es político. Entonces, a partir de ahí, o no vamos a intervenir porque es político. A partir de ahí, abre la puerta a que decida cuándo es derecho político, cuándo es político. Yo creo que ahí el problema estaría en consultarle al Poder Judicial, porque cuando se le consulta al Poder Judicial, se le está dando ese lugar, ¿no? Que es de importancia, que tiene que ver también con que no se pudo resolver de otra forma. O se quería a propósito ir ahí porque sabían quienes fueron a preguntarle que la respuesta era positiva en cuanto a lo que estaban buscando. Pero Entonces, perdón, hay una cosa que es todavía más al hueso, que es, en el caso que decidiesen no ir a consultarle al órgano jurisdiccional, la crítica va a ser, sos poco democrático si vos no resolvés eso, ¿no? Desde esta perspectiva que decía que el Poder Judicial tiene que expresarse sobre ciertas cuestiones. yo diría poco Digo, republicano, porque poco democrático no sé si es lo mismo, porque democracia tiene que ver con soberanía popular, y ahí justamente los jueces, si algo no son, es democráticos en cuanto a la legitimidad o bueno, yo digo, democráticos como la sistema. lógica de que el análisis y el control termina siendo contramayoritario, ¿no? Como que la Lógico. democracia es lo que decide la mayoría y la decisión en todo caso, si la toma el Poder Judicial, no va a ser la mayoría, ¿no? No. La lógica sería que ese espíritu reside en el Parlamento y no en Claro. en el órgano jurisdiccional. Yo igual siguiendo tu razonamiento para desarrollarlo, la Argentina tuvo una recepción yo me acuerdo en el caso de la transcripción de la versión taquigráfica del artículo 14 bis, en donde se puso en cuestionamiento, digamos, la revisión del artículo 14 bis. Es impactante porque si pensamos cómo fue todo el proceso, la reforma del 49 queda, este, se deja sin efecto mediante una proclama de un gobierno militar, y después se discute judicialmente sobre la reforma, sobre la versión taquigráfica. Es como que se hila muy fino cuando se omitió todo lo anterior que era grotesco. Bueno, y dale que va. Y, y ahí la Corte decide, dice en el voto mayoritario, bueno, no vamos a intervenir, pero en caso que notemos que alguna disposición no se cumple, en términos de derecho, vamos a intervenir. Como que, siguiendo esa interpretación del caso de Estados Unidos, la Corte dice, podemos llegar a interpretar, en caso que sea necesario, hasta una reforma constitucional. Y de hecho creo que eso fue la apertura para que al día de hoy todo sea justiciable, que es lo que estamos viviendo, ¿no? Esta especie de anarquía en donde la Corte decide, o el Poder Judicial más que la Corte, a través del control, decide sobre los temas más insólitos. No sé si esto lo ibas a decir, Cristian, pero yo lo menciono, porque lo charlamos off the record. Tuvimos el insólito caso en donde el Poder Judicial decidió terminar con un mandato y poner, y decidir que teníamos un presidente por 8 horas. No sé si se acuerdan que fue cuando termina el mandato de Cristina Kirchner y todavía no asume Macri, y no importa lo anecdótico de quién era el presidente saliente y el entrante, sino que se judicializó ese tema, se llevó al control. El órgano judicial debería haber dicho, esto no es un tema sobre el cual tengamos que intervenir. Y de hecho lo hace, y ahora continúa, ¿no? Porque se judicializan, entre comillas, ¿no? Se lleva a caso las sesiones y todo tipo de cuestiones que en otro contexto no tendrían ninguna lógica. Y esto fue, no me estoy yendo del tema, esto fue por lo que pasó hace mucho tiempo con esta idea de que se le pregunta, como el control no tiene orden, se le pregunta al Poder Judicial si debe o no debe intervenir, y entonces le dejan la puerta abierta. Y para concluir, Cristian, y ya te dejo seguir, por eso a veces entiendo que un sistema de tribunal concentrado, en donde se reconoce finalmente que este tribunal toma decisiones políticas, se cristaliza mucho mejor.
Es decir, admitamos que toma decisiones políticas, dejémonos de jorobar, y entonces va a quedar mejor circunscripto bajo qué casos políticos, ante qué tipo de conflictividades, frente a qué tipo de organismos formales o informales debe proceder o intervenir un órgano de control. Como no hay reglas en el nuestro, porque es bien puro, entre comillas, lo que se da es un montón de manejos por detrás. Y ahí te dejo seguir con lo que vas a seguir. Sí, no, es independientemente de la forma, ¿no? De la forma que adquiera el órgano. Yo me quiero detener un poco en los argumentos que generan o que sostienen esa forma en particular. Y para cerrar, ¿no? Un caso que me parece que ilustra mucho esto que quiero presentar es, de este caso que mencionaba, Baker versus Carr, hay que repasar por detrás, ¿no? Tras bambalinas, que genera un poco el reconocimiento de este salto cualitativo en darle espacio a estas cuestiones políticas. Y un dato sustancial es que 4 años antes, o en el periodo inmediato, ¿no? A ese caso serán 5 años, qué sé yo, hubo una reestructuración de integrantes de la Corte en la que más de la mitad eran nuevos integrantes, con un Chief Justice, o sea, con el presidente de la Corte Suprema, de carácter, si se quiere, progresista, ¿no? O más dado hacia menos conservador. Y el cambio de los integrantes es todo, al fin de cuentas. O sea, la distinción entre, no, esto es derecho, no, esto no es derecho, esto es justicial, no, esto no, cambia con la introducción de 4 personas que dicen, no, tenemos capacidad para resolver esto. O sea, no hay un argumento, si se quiere, formal del derecho de decir, no, acá hay evidentemente o manifiestamente una cuestión política o no, sino que la composición específica de los actores inclina la balanza para un otro lado, ¿no? Me parece, eh, nada, sustancial tenerlo en cuenta. Que de hecho lo vemos constantemente, también lo hablábamos con ese. Si nosotros repasásemos las composiciones de la Corte, no solo la norteamericana, estadounidense, sino la nuestra, o cualquiera, las provinciales también, la composición misma te indica un poco qué se puede resolver en un caso y qué no, y por qué. Esto no tiene que ver naturalmente con la interpretación del derecho, sino con un montón de otras cosas, con lo político que está por detrás, haciendo mella. Y, y bueno, entonces, retomando un poco lo que decía antes, con estos dos modelos, con esta lógica de, si se quiere, sincerar el reconocimiento de que se está discutiendo política en términos tribunalicios, en términos jurídicos, en debate con los dos paradigmas que a mí me parece siempre fundamental presentar y reconocer, ¿no? El kelseniano con el método concentrado y, por otro lado, el de Carl Schmitt, que pasó un poco, si se quiere, criticado o dejado de lado en su momento por darle demasiada prominencia al poder político en manos del jefe del Estado, ¿no? Bueno, obviamente, Carl Schmitt, Alemania, 1930, con una composición política que después devino sumamente trágica, pero esa lógica de reconocer que lo político es en donde esencialmente reside la interpretación para el control, de manera totalmente explícita, y por otro lado, la idea de separar o aislar ese ejercicio de lo político. Y a pesar de que estos son solo ideas, ¿no? Es solo un desarrollo teórico que termina materializándose en un régimen, pero digo, arranca como un debate, ¿no? Teórico, que por cierto recomiendo mucho revisar, termina teniendo mucha vigencia hoy día cuando nosotros discutimos esto que decía ese recién. Bueno, ¿por qué no repensar un poco en darle espacio a que lo político sea efectivamente lo que dirima sin tener que tomar forma tribunalicia? Y si se ejerce ese control
de ese tipo, de tipo formal, de tipo jurídico, reconocer que ese control no es entender el derecho, sino que es aplicar lo político que está por detrás. Y en ese sentido hay una condición que reconoce un poco la interpretación constitucional, digo, en términos formales y en términos conceptuales, que es, por un lado se entiende que la ley está vacía, o sea que hay que darle contenido, que no tiene necesariamente una implicancia de cierto tipo, sino que el que interpreta es el que ejerce la capacidad de conformar esa ley. También preguntaba un poco Mauro al principio del ejercicio del Poder Judicial como el tándem del legislativo, como el legislador complementario o el legislador negativo. Para llevarlo a un caso puntual, obviamente solo a nivel de presentar un poco estas posiciones, que también lo comenté con ese, es el fallo Rizzo, que también con un montón de resonancia en este debate, en donde el voto mayoritario de la Corte dice, bueno, no, la Constitución dice tal cosa y nosotros nos atenemos a que dice específicamente esto. Esta interpretación es la que yo estoy configurando ahora, ¿no? Bueno, la Constitución tiene un contenido específico que nosotros reconocemos que es tal y no tiene otro. Y nosotros defendemos, ¿no? En tanto corte, esta interpretación que está ahí. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ir a buscarla, pero está ahí, no es que nosotros la configuramos. Y por otro lado, el voto de Zaffaroni, en donde dice, no, en realidad esto es una ley, la Constitución dijo, el Congreso se ocupa, y a partir de ahí no hay nada más que ocuparse de eso. O sea, y ocuparse digo, implica tomar posesión de ese espacio que está vacante, está vigente, no tiene nadie que reconozca su capacidad de mantenerse en ese espacio, sino que esto es algo que se va construyendo a medida que la sociedad mantiene la dinámica misma del debate y de qué interprete, de qué quiere y qué no quiere. ¿Se entiende un poco estas dos posiciones en el ejemplo que estoy dando? Mantienen un poco este debate, ¿no? Este debate teórico toma forma en este punto, en este fallo. Digo este fallo porque es uno representativo, en muchísimos aparece también esta idea. Y trayendo otra vez lo que hablaba al principio sobre el reconocimiento de que hay un espacio que es político y no justiciable, y que hay otro que es jurídico, político y justiciable, o del derecho político y justiciable. Y con la pregunta que surgía a partir de eso, de bueno, ¿cuál es la línea o quién está autorizado a decir qué es y qué no es político y qué no lo es? Quería también hacer mención a otro fallo más reciente y también muy resonante, que es el de la acción declarativa de Cristina Fernández sobre las sesiones del Senado de manera telemática o remota, en donde, bueno, un poder, ¿no?, legislativo, en cabeza de, bueno, en todo caso la Cámara de Senadores, pero en cabeza de Cristina Fernández, le pregunta a la Corte si está bien, si es válido que se sesione de manera telemática. Y por eso traía también al principio el caso Baker versus Carr, ¿no?, en donde hay un momento en donde se reconoce que por alguna razón la Corte tiene que expedirse al respecto de algo que a priori no tendría que expedirse. Independientemente de toda la jurisprudencia que tenga la Corte sobre las cuestiones políticas no justiciables o judiciables, y el cambio progresivo a reconocer la capacidad, competencia y alcance, si se quiere, de interpretación a esos puntos. Resulta curioso este caso porque la Corte le dice, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con eso. O sea, es una cuestión del Poder Legislativo que nosotros no nos metemos. Y cualquiera de los fallos que nosotros veamos en los que
la Corte interpreta que no tiene nada que hacer ahí, son 5 líneas, en donde la Corte dice, no, esto no, o es improcedente el recurso, o acá no hay caso, listo, chau, las costas para tal y tal, se terminó el caso. Pero en este fallo encontramos que son 70 y creo que 4 o 5 carillas. Entonces, a partir de ahí es como, bueno, si la Corte efectivamente no tiene nada que hacer, ¿por qué 75 carillas? ¿No? El rechazo debería ser, esto es una cuestión que es ajena a nosotros, y ya está. Pero no, aparece un desarrollo muy, muy extenso de, bueno, nosotros en realidad sí reconocemos que los poderes tienen que trabajar juntos, ¿no? Esto que decía Mauro antes, la Corte tiene que actuar con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, pero cada uno tiene su espacio, no hay que entrometerse, qué sé yo. Y acá no hay un caso en realidad, ¿no? Dice la Corte, esto no es un caso justiciable, porque acá no hay caso, ni siquiera. Hay una pregunta en abstracto y nosotros no resolvemos eso en abstracto. Pero todo un desarrollo, ¿no? Reconociendo esto que los abogados siempre tienen presente, que es el obiter dictum, lo que dicen, pero en realidad por demás, ¿no? Lo que se dice por fuera de lo que había que resolver. Y entonces termina siendo eso la Corte. Bueno, independientemente de que este caso no nos compete a nosotros, está bien que actúen, es fundamental que se exprese el Congreso, no es oportuno que la Corte diga cómo tiene que hacer. Y hay un pasaje, en un considerando, en una oración en donde expresamente está la pregunta detallada. ¿La Corte se tiene que expedir sobre esto? Está, justamente en el fallo está esa pregunta. Y esto es un poco lo que mencionaba ese antes. ¿Es necesario que se le consulte a la Corte si tiene que? Si puede hacer eso, si tiene que desarrollarse de esa manera la sesión, ¿qué implicaría que lo haga o que no? Y, y entonces por eso traía este debate a colación, decir, bueno, si el poder político entiende que tiene que preguntarle, es porque si no lo hace, sabe que en algún punto eso se va a judicializar, porque todo el mundo sabe que eso va a terminar en la Corte, ¿no? Es lo que decía ese antes también. Todo el mundo sabía que a partir de lo que está en debate hoy, que es el impuesto a las grandes fortunas, bueno, sí, se sabe que se va a judicializar. Todo se sabe que se va a judicializar. Sobre todo estas cuestiones de tipo netamente políticas, ¿no? Yo otra vez recuperando un poco la tesis de Schmitt sobre qué implica lo político, es bueno, cuando algo alcanza el ratio de polémica entre dos actores, donde hay una oposición clara entre dos partes, ¿no? El distingue amigo-enemigo, bueno, eso ya dejó de ser lo que era antes para ser político. Porque lo que se está debatiendo ahí no es específicamente cómo trabaja el Congreso, cómo trabaja la Cámara de Senadores, cómo trabaja el Poder Judicial. Lo que se está debatiendo ahí es política. Y con el caso de las fortunas también, no se está debatiendo una cuestión tributaria en el Parlamento. Está discutiendo una cuestión política, y así con todas, digo, cualquier otro caso resonante que nosotros querramos recuperar es una cuestión política, la ley de media, no sé, cualquier caso. Pero lo importante es destacar esto, qué es lo que se está discutiendo ahí, ¿no? Y cómo los actores toman posición en ese lugar. En el de reconocer que está, expresarse al respecto, no reconocerlo, reconocerlo, pero no decir que es una cuestión política, ¿no? De hecho, lo que hace la Corte en el caso este que estoy mencionando, dice, bueno, no dice es una cuestión política no justiciable, no nos metemos ahí. Dice una cuestión en la que no hay caso. Entonces, nosotros no tenemos que resolver porque a la Corte no le compete resolver donde no hay caso. Y otra vez retomamos la imagen o la pregunta inicial de, bueno, ¿cómo y por qué es la línea en la que alguien reconoce que es y que no es político? ¿Cómo podemos nosotros dar cuenta de que efectivamente eso era algo político o no? Digo, en este caso podríamos haber configurado, digo, nosotros, ¿no? Como intérpretes de lo que sucede en el fallo, de lo que sucede en la acción declarativa o cualquier otro litigio. Digo, ¿qué herramientas tenemos para interpretar como analistas del ejercicio de control cuando se está dirimiendo una cuestión política, a pesar de que no se diga que es política y cuando sí? Bueno, desde la ciencia política vamos a decir constantemente, porque ese ejercicio es
lo político, ¿no? No importa la forma que tome. La forma tribunalicia es una forma más, en todo caso. Hoy por hoy, una forma extendidísima. No solo en Argentina, digo, Brasil es un caso todavía más icónico en eso, quizás ese ya lo desarrolle mejor la próxima, pero también, a modo de adelanto, el caso brasilero es el reconocimiento mismo de que el Poder Judicial es el poder que tiene alcance en todo. No hay trámite administrativo que no pase por las manos del Poder Judicial, en el caso brasilero. Bueno, de hecho, me parece que con el impeachment de Dilma y demás, se configuró de manera expresa esto que estoy diciendo yo. Pero bueno, eso será tema de otro encuentro. Voy a detenerme a ver un poco el chat, que veo que caen unas cosas y no las quiero perder. Hay preguntas, perdón, comentarios muy buenos que es, acá Norberto pone frente a la pregunta de María de la Paz, la Corte considera que no hay gravedad institucional, pero ¿sería realmente así? ¿Esto en qué caso es? ¿En el de Cristina? ¿En el de las sesiones? Supongo que es en el de las sesiones. Y Norberto cuando dice que responde, no importa, es comparable a los casos de consultas prejudiciales en el caso de los tribunales constitucionales europeos al Tribunal Judicial de la Unión Europea. Yo lo que quiero decir con esto es que se está dando una dinámica, fíjense, de precasos como anticipación de futuros casos. como, claro, vieron que esto es como cuando uno empieza a jugar y le encuentra la vuelta al juego. ¿Vieron cuando el juego adquiere una cierta dinámica, entonces los jugadores empiezan a anticiparte a la jugada del otro? Si me va a jugar de esta forma, yo voy a jugar de esta forma. Entonces ahí es cuando el mecanismo empieza a aceitarse. Nosotros con Belén siempre damos en clase el fallo Thomas, que es cuando en el momento de la ley de medios, Clarín intentó, antes de que se ponga en vigencia la ley, anular toda la ley invalidando la sesión, ¿no? Y ese es el caso Thomas, donde intentaba invalidar la sesión en su conjunto. Entonces, yo siempre le planteé a mis alumnos, con el mismo argumento, podría haberse planteado que la reforma laboral, miren a dónde voy a ir, la reforma laboral por la cual después renunció el vicepresidente Chacho Álvarez como vicepresidente de la Rúa, que denunció la corrupción en el Senado, ¿se acuerdan? Uno podría haber dicho, bueno, se invalida esa sesión porque ahí hubo causas de corrupción, o que hay que probarlas y qué sé yo. Pero eso todavía no estaba muy maduro en el caso del año 2000 de Chacho Álvarez, pero sí estaba maduro, aparentemente, como mecanismo de funcionamiento, cuando Clarín pretendió invalidar toda la sesión, porque un diputado aparentemente habría sido violado en sus derechos en el medio de la sesión. Entonces ahora aparece esta especie de causas de anticipación, en donde para impedir que no se invalide una decisión política, pretende convalidarse previamente, vía control de constitucionalidad, una decisión política que no debería tener control, no debería, digamos, ser pasible de control. Y ahora estamos viendo cada vez más este tipo de causas, ¿no? Esto que vimos de Cristina preguntando para anticiparse, ¿no? Si la sesión telemática va a ser válida, es solamente para que en el planteo de constitucionalidad posterior sobre el impuesto no se trate la cuestión de fondo, sino que se dicte una medida cautelar, siguen todo esto que estoy diciendo, ¿no? Para que no se aplique el impuesto hasta tanto no se resuelva la cuestión de la sesión, independientemente de la constitucionalidad o no del impuesto. Y acá quiero decir algo que Cristian en un momento te iba a mencionar, que es que nosotros para entender lo que dicen los jueces y las juezas, no tenemos que ver la letra de la ley, sino, como diría Max Weber, cuál es la intencionalidad no manifiesta, que es la intencionalidad política de la acción. Digo esto para resolver esto otro, que es lo que verdaderamente me interesa. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando leemos los casos, si los queremos interpretar de la manera que debe ser interpretada a nuestro juicio, que es la forma política, ¿no es cierto? Volviendo al debate de si es jurídico o es político, y siempre es político. Lo que pasa es que cuando adquiere la forma tribunal, lo que hace es escudarse en una decisión que eminentemente es política. Es el triunfo de la política negándola, por llamarlo de alguna manera. Niego la política para tomar decisiones políticas, pero no lo digo en un sentido
peyorativo, la niego, express para tomar decisiones. No, no digo la política es mala, sino digo esto no es político, solo para tomar decisiones políticas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Es un poco Pero en redundante. definitiva todo es político, perdón, pero en definitiva todo sería político, Y es ¿o lo que no? decimos siempre. Es lo que está tratando de decir Cristian cuando plantea. Bueno, un ¿No? poco el ejemplo del caso de la acción declarativa de Cristina Fernández, me parece que replica eso. Lo que iba es, ¿por qué la Corte, como en otros casos cuando dice esto no es procedente, no es una foja sola en la que dice se rechaza el recurso por ser improcedente, notifíquese? Son 74 páginas en las que desarrolla algo, a pesar de decir esto no es un caso. Entonces, esa es un poco la lectura, ¿no? Que me parece que está destacando ese. Bueno, nosotros tenemos que leer las 74 carillas para decir, acá hay algo más que simplemente no hay procedencia de recurso interpuesto. ¿Qué es lo que está pasando en todas esas 73 fojas que desarrollan para decir que no? ¿No? Hay mucho más ahí que nosotros tenemos que interpretar, ¿no? Como analistas políticos, como analistas jurídicos de eso, ¿no? Sobre todo desde esta perspectiva, en donde, sí, desde ya que nosotros vamos a sostener que todo es político, pero con este argumento, todo es político porque detrás de esa forma lo que se discute es otra cosa. Esa discusión no está ahí de manera sui generis. Esa discusión está en otro lado, ¿no? Se origina en otro lado, tiene un desarrollo en otro lado que aparece reflejada en ese espacio. Aparece ahí, pero tranquilamente nosotros la podemos reconocer dentro del debate político por fuera del Congreso, por fuera del tribunal. A eso vamos con que ese desarrollo, ¿no? Esa línea que nosotros reconocemos como tensión entre lo político y lo jurídico, es la toma de una forma de ese debate. Eso no implica que eso sea el debate. De hecho, justamente lo que sostenemos en todo caso es lo contrario, es que el debate está en otro lado, el debate sí es político y toma la forma tribunalicia. Eh, Hay chats. Te dejo perdón, leerlos a vos. me lo olvido. No, La decisión judicial, dice Gustavo, tiene muy en cuenta la relación de fuerzas políticas. El impeachment de Dilma es un caso, ya no tenía mayoría en el Congreso ni en la opinión pública. Bueno, desde ya que la decisión judicial no solo tiene en cuenta la fuerza política, sino que es una fuerza política con forma jurídica, ¿no? Con forma de derecho, si se quiere. Y dice acá, acordate, en esto, Norberto dice, acordate del invento del per saltum aerolíneas argentinas. Bueno, hoy por hoy, con el, digo, está más vigente que nunca el debate de el 280, si se quiere, y hasta dónde tiene capacidad la Corte para decir sí, no, rechazar o no. Digo, otra vez reconocemos, como decía al principio, en Baker versus Carr y en los fallos argentinos con una idea analógica, de mantener ese espacio de decir, bueno, ¿dónde está el límite en lo que es derecho político y lo que es cuestión política? Y en todo caso, el que dirima ese espacio va a ser el que tenga la capacidad de decir todo lo demás, ¿no? Porque otra vez, es correr un poco el eje y decir, bueno, no, vamos a reconocer que tenemos que darle lugar a ciertas cuestiones que revisten gravedad institucional. Bueno, ¿y qué implica la gravedad institucional? Bueno, no, eso lo digo yo. O sea, otra vez estamos reconociendo que hay una capacidad de decidir que es política, que toma forma jurídica, pero que al fin de cuentas siempre la interpretación, si se quiere, va a ser de tipo arbitrario, en ese punto, ¿no? En ese punto en particular. Pero no arbitrario en términos jurídicos, sino es que es una cuestión política. O sea, la única capacidad que tenés de interpretar qué es o no, o por qué rechazás o no, es, si se quiere, una zona gris, ¿no? Eh, pero bueno, si está claro esto, avanzamos un poco más. No sé si hay alguna otra cosa que alguno quiera mencionar, acotar, desarrollar. Estás muteado ese, no te escucho. no sé si me voy del tema con lo que te voy a decir, si me voy. No, porque no te quiero sacar del eje, pero ¿Todo no sé bien? si después voy a tener la oportunidad de decirlo. Que es que yo veo que hay dos tipos de casos, ¿no? Tenemos estos casos que hacen mucho ruido, como el fallo Rizzo, ¿no? O como este de las sesiones. Casos en donde, bueno, terminan evidentemente en la corte porque no se resolvió antes. Hay casos silenciosos
que son los que resuelven cuestiones económicas con intereses muy importantes, y sobre eso se habla poco. Esos a veces me resultan los más interesantes porque son los más difíciles de advertir. Muchas veces mismo la Corte toma decisiones anticipándose a decisiones posteriores. Toma un fallo cualquiera solo a los fines de justificar una doctrina posterior. Eso es muy normal que trabajen así. Pero después tenemos casos como el de Cepis, eso no sé si me va a venir la vez que viene y no sé si lo vas a mencionar ahora, que fue muy importante porque, bueno, por todo lo que se generó en cuanto a protestas por el tema de las tarifas de gas, lo simplifico, no quiero explicar el caso, y la Corte fue llamada a decidir en un contexto en el que no tuvo opción, porque en otro contexto tal vez no hubiese dicho nada, o lo hubiese pateado la pelota para adelante, pero había tantas protestas frente al tribunal que no tuvo opción. Y llegando a esto, la vez pasada creo que lo mencioné, lo vuelvo a decir, hubo un caso sobre las tarifas de luz en la provincia de Buenos Aires, en donde se presentaron un montón de actores. Uno fue el Frente para la Victoria como partido político, presentándose como actor en tanto partido político, y la Corte le dijo que como partido no tenía nada que hacer ahí, que los partidos tenían otra misión mucho más importante. A mí siempre me asombró esto porque en otros países los partidos políticos tienen legitimidad justamente porque reconocen esos mecanismos de control, que es un tema político el control. Entonces el partido justamente es el principal actor, incluso mucho más que otras organizaciones empresarias o sindicales o corporaciones de algún tipo. Y tuvo ahí la Corte tal vez la posibilidad de generar una especie de legislación positiva en cuanto a cómo regular el nuevo control a futuro, haciendo una especie de derecho comparado y decir, bueno, a ver, si en estos países ya está funcionando, ¿por qué no permitimos que los partidos que andan tan vapuleados, que no encuentran su norte, que no representan a la sociedad como deberían, que a través del control pueden tener esa posibilidad? Y justo estamos charlando de todo este tema del debate de lo jurídico y lo político. Aparece un partido como entidad política que quiere presentarse para defender los intereses de algunos, no importa, que son los usuarios, no sé si la totalidad, no sé si están todos de acuerdo porque no aumenten las tarifas de luz, pero no importa. Y bueno, lo deslegitiman diciéndole que el partido no puede presentarse en una causa como partido político porque no es su función. Y claramente, en vez de ir en el sentido que uno podría pensar es el esperable desde este punto de vista de cristalizar lo político, fueron en el sentido contrario, ensalzando, digamos, el formato tribunal para hacer política. ¿Se entiende lo que quiero decir? Me parece que antes de que te fueras, Cristian, lo quería decir. Ya está. Todo bien. De hecho, Bueno. adelante. No, iba a decirle algo a esto último. Hay algo que no me cierra en eso. Si fue la alianza Frente de Todos, ya no existe, jurídicamente hablando. Es algo que políticamente cuesta entender. No, pero no fue tribunales. Fue el Frente para la Victoria. O el Frente para la Victoria, lo mismo, Frente para la Victoria. El Frente, el día que se proclaman los candidatos, desapareció. Bueno, entonces no sé si fue el partido. Distinto, sí. Claro, distinto si hubiera sido un partido justicialista, partido demócrata, partido UCR, el que fuera. ¿Entendés? Pero no lo invalidó por eso. Lo podrían invalidar por eso. Podría haberle dicho, no, ustedes no son un partido. No le contestó bien, eso. Le por contestó, ahí el argumento, yo no lo vi la causa, pero claro, te lo digo como una cuestión procesal. Yo reconozco que esto que te digo es muy procesal, pero la verdad que algo que acá no se usa mucho discursivamente, pero que después jurídicamente no tiene relevancia. No, que tiene lógica, pero le podrían haber dicho, usted no es un partido porque usted es un frente, pero el partido sí podría, pero tampoco hicieron eso. No, obvio, bueno, pero además el que va a tener legitimación para actuar siempre son las partes, nada más. Ahora, podría haberse presentado como un amicus curiae, por ejemplo. O sea, hay otros resortes para presentarte y ahí sí te tienen que hacer lugar. ¿Entendés? Pero no como parte.
como parte nadie, no puedo yo, no puede un diputado, no puede el presidente, Claro, lo que estamos diciendo no es que hay nadie mecanismos- en nuestro sistema. Claro, lo que estamos diciendo es que hay mecanismos de control, es que ese es el debate que estamos desarrollando. Cómo el mecanismo de control, escudándose en el formato de tribunal, en el tecnicismo jurídico, de alguna manera hace política negando a la política, siendo que otros casos no hace falta, digamos, ser parte, porque tampoco hace falta la cuestión de caso, para resolver cuestiones que son eminentemente políticas, y que entonces ahí tienen mucha mayor legitimidad los actores políticos, que no específicamente tiene que ser un partido político, un sindicato también es un actor político, una asociación empresaria también es un actor político, ¿correcto? Sí, tampoco podrían presentarse en nuestro sistema. Y bueno, estamos cuestionándolo. Sí, eso, está bien, yo te lo entiendo. En los sistemas en que se pueden presentar son sistemas generalmente preventivos. O sea, sistemas donde se discute antes de que la norma sea sancionada. Esa es te digo, el esquema básico, ¿no? Lo cual no quiere decir que igual no haya detrás de esto una decisión política, porque rigidiza mucho más. Es verdad, yo lo reconozco eso. Sabés que te lo reconozco siempre. Pero sí saber que, de alguna manera, como está diseñado, esas son las reglas de juego. Si el sistema es a posteriori, son las partes. Claro. Y se ha ampliado, por ejemplo, a una amicus curiae. No más que eso, digamos. Bueno, eso te quería aclarar. Dale vos, Cristian. Muy bien. Bueno, me parece que voy a presentar un caso para congeniar, si se quiere, un poco las dos perspectivas que recién presentaban ese y Cristina, que me parece sumamente relevante para discutir esto, ¿no? Para discutir hasta dónde, por qué y si está bien, si se quiere, un formato u otro, con qué argumentos, ¿no? Se defiende cada uno y qué postura tomar respecto de esta interpretación de lo político por fuera de lo jurídico, que es el caso de la acción declarativa de inconstitucionalidad, que es una figura que no me parece que no es muy conocida y que es muy relevante a la hora de ubicar un poco este debate. Tampoco es novedosa. La provincia de Buenos Aires la tiene desde principios del siglo XX por ley, ¿no? Esta figura está por ley. Desde 1983 acá, un montón de provincias la incorporaron en sus constituciones como un recurso procesal a ese nivel, ¿no? Digo, a que la Constitución provincial reconozca esta figura y le dé curso en un montón de casos también importantes de revisar. Pero la última de todas fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que obviamente fue la última que se dio a sí misma su constitución, muy novedosa, por cierto. Y aparece esto, ¿no? Aparece una combinación en la que el derecho comparado reconoce como sistema mixto, que implica un poco la coexistencia del modelo del Judicial Review, ¿no? El modelo jurisdiccional difuso tradicional, en donde hay un órgano que ya sabemos, ¿no? El que conocemos. Y por otro lado, una lógica de tipo concentrado, pero con un componente que a mí me resulta muy importante reconocer y ubicar en un sentido, ¿no? Independientemente de que haya uno con una forma más estadounidense, tradicional, típica y conservadora, o contramayoritaria en términos de Gargarella, y otra, ¿no? de tipo kelseniano con una rigidez específica en donde el órgano constitucional se expresa, como decía Cristina recién, ex ante de que la ley tenga vigencia y se la adecúa para que entre en el plexo normativo. O sea, antes de darle curso, veamos si contrastándolo con todo lo que está funciona y si así
reconocemos que está todo bien, entonces va para adelante. Otra cuestión también aclarativa en términos procesales, si quiere, ya que lo trajo Cristina recién, es la distinción entre la acción declarativa de inconstitucionalidad con la acción declarativa tradicional, o la acción declarativa de certeza, que también es importante, sobre todo por lo que decía antes del caso de Cristina Fernández, en la que en la acción declarativa de certezas, la que ya es muy conocida por todos y todas, que es, bueno, hay un estado de incertidumbre respecto de lo que se está intentando alumbrar, ¿no? No sabemos bien qué pasa con esta aplicación, con esta normativa, entonces a partir de ahí se pregunta, ¿no? La jurisdiccionalidad surge a partir de el desconocimiento de algo específico, independientemente de que desde ahí derive, en todo caso, el ejercicio del control. Pero en el caso de la acción declarativa de inconstitucionalidad, se parte de, o se alude, ¿no?, una supuesta certeza de que lo que se está impugnando efectivamente es inconstitucional. O sea, quien comienza el proceso tiene la certeza, o dice tener la certeza, de que lo que está cuestionando es inconstitucional, ¿no? ¿Se entiende esta distinción? En uno, en todo caso, termina con la decisión o no por parte del órgano jurisdiccional, que entiende que eso es efectivamente así, y por otra, quien alude o quien inicia la cuestión cree o dice defender que en realidad lo que se está intentando incorporar al sistema normativo no es constitucional. Y hay una distinción importantísima por la que presento la acción declarativa de constitucionalidad de la provincia de Buenos Aires, que es muy parecida también a la de Neuquén, pero bueno, yo como vivo en Buenos Aires traigo la de acá. Todo bien, igual con los neuquinos, si hay alguno la mejor, pero en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay un componente que para mí es fundamental, que es la capacidad que tiene el habitante del territorio para interponer la acción. Esta legitimidad que decía ese recién, en la que él presentaba como dañino que no se reconozca la capacidad de defender una posición o una normativa o un derecho lesionado, si se quiere, lo que sea, en parte de específicos actores, ¿no? Cris decía, no, bueno, hay ciertos preceptos procesales que no podemos dejar de lado a la hora de entender lo que está pasando. Hay espacios que tienen que cumplir, y bueno, los carriles por los que van son estos. Bueno, una alianza es una cosa y un partido es otra cosa. Entonces, en términos procesales no podemos entender lo mismo por alianza que por partido, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de la Ciudad Autónoma, en la instancia de la acción declarativa de inconstitucionalidad, cualquier habitante, ¿no?, del territorio tiene la legitimación para presentarse en términos de decir, esta normativa específica va en contra de la Constitución, ya sea local o bien la Constitución Nacional, ¿no? Esta legitimación amplísima que tiene la acción declarativa me parece importante por el proceso que tiene en particular. En primer lugar, decía, ¿no?, la coexistencia de los dos modelos, porque en este caso estamos hablando de una acción en abstracto, o sea, no hay ningún derecho subjetivo lesionado a la hora de presentar una acción declarativa de inconstitucionalidad, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Simplemente se alude a que hay un conflicto internormativo, no hay una colisión de derechos subjetivos, hay una colisión de normas ajenas al propio accionante. Obviamente no debe existir ningún caso, porque si existiese un caso habría derecho subjetivo lesionado. En este caso no. Estamos hablando de dos normas en las que el alcance general se plantea desde un individuo la colisión de esas normas. Entonces ya aparece, otra vez en sentido político, ¿no?, retomando un poco lo que decía antes con el debate Schmitt-Kelsen, con el debate sobre dónde reside la soberanía para interpretar
la normativa para interpretar o para ejercer el control. En el caso de la acción declarativa de inconstitucionalidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien se erige como guardián de ese espacio es el habitante mismo. O sea, quien se reconoce como ciudadano, o quien es ciudadano, quien es ciudadano, se reconoce sí con la facultad de poder exigir o presentar esta colisión normativa, que en otros casos no aparece, ¿no? Digo, en el caso federal, como recién cuestionaba Ezequiel, veíamos que hay ciertos actores que no tienen capacidad para presentarse. De hecho, en el fallo de Cristina Fernández, fallo Cepis, que mencionaba Ezequiel, y el fallo Thomas, los alude la Corte para decir, como en estos casos, no había nada que decir porque están por fuera de lo que nosotros tratamos. Este caso es, digo, lo aluden, ¿no? Es un caso que recupera la jurisprudencia. Por las cuestiones procesales. Pero en este caso, independientemente de la distinción procesal, el componente político de entender que la ciudadanía misma es la que ejerce esa capacidad de defensa de la interpretación constitucional me parece sustancial. No tanto por el alcance que pueda tener, digo, independientemente de eso coexiste con el control difuso, pero sí políticamente se reconoce que en todo caso la soberanía reside en los actores mismos que dan legitimidad al sustento institucional, al sustento jurisdiccional y al ejercicio de esas instancias. Y lo que me parece más importante aún es que profundiza la noción de que el ejercicio republicano democrático es necesariamente por fuera de la institución. Y por fuera de la institución no me refiero particularmente a la institución judicial o jurisdiccional, sino a la institución partidaria, a la institución del sindicato. Digo, esos actores que reconocen personalidad para actuar en ciertos espacios y en ciertos países, digo, en términos procesales, en cuestiones netamente políticas, aparece sí en este punto una ampliación gigantesca de legitimación para ejercer ese tipo de acciones. ¿Se entiende esto que estoy presentando? Sí, el debate político excede por mucho, si se quiere, reconociendo la capacidad que tiene un ciudadano de presentarse a exigir al menos un pronunciamiento por parte del Tribunal Superior de Justicia, que para estos casos tiene competencia originaria en el caso de Buenos Aires. Pero hay otro dato todavía más sensible, que es, si esa acción declarativa de inconstitucionalidad se presenta por una norma que no sea una ley, que haya emanado bien del Poder Ejecutivo local o de algún otro órgano administrativo, y el órgano que ejerce el control, que es el Tribunal Superior de Justicia, lo reconoce como inconstitucional efectivamente, esa normativa pierde vigencia, ¿no? El alcance que tiene es total y se quita del sistema, del plexo normativo, ese instrumento. Pero en el caso que sea una ley, la que se está cuestionando, una ley local, ¿no? La legislatura tiene la capacidad de insistir, y acá otra vez, pensemos a los actores en términos políticos, al ciudadano que hace que presenta la acción o que entabla la acción, al órgano jurisdiccional que dice no o sí, y a la vez al órgano deliberativo, que es la legislatura local, que tiene capacidad de insistir sobre la vigencia de la ley en cuestión con una mayoría específica en un plazo determinado, pero en caso que la ratifique, mantiene ese elemento normativo, la vigencia. Obviamente, hasta que se dicte otra nueva, digo, o hasta que vaya otra persona por los otros términos procesales que mencionábamos antes del orden federal del control difuso, encontrando sí un caso, otra vez, particular, ¿no? Derecho subjetivo lesionado, con una legitimación específica, con todos los componentes que estuvimos viendo. Pero me pareció importante esto, ¿no? Presentar el diálogo, si se quiere, entre los dos sistemas de control, en el caso de Buenos Aires, con estas dos lógicas, y
y la ubicación de otro actor que generalmente está por fuera de las presentaciones en el orden federal y en el análisis de los dos modelos en particular, sea ya tribunal constitucional especializado o una sala constitucional especializada, no hay capacidad de que en esos sistemas otro órgano insista en una cierta lógica, y otra vez un órgano con una legitimidad por la composición misma, por la representación que detenta más fuerte que un grupo selecto de expertos, si se quiere, o no, con capacidad de decir qué es y qué no es ley, y qué es o qué no es constitucional. Esta lógica muy instaurada de que los tribunales que son con una forma concentrada, no hay más que eso, es el techo, ¿no? El techo siempre reside en un órgano específico, selecto, que tiene la capacidad de dirimir cuestiones políticas. Y no se cuestiona en todo caso, bueno, hay autores obviamente que hacen alusión a eso, ¿no? Uno de los más conocidos es Jeremy Waldron, pero hay otros también que presentan esta cuestión de hasta dónde darle lugar, independientemente de que sea de forma difusa o en forma concentrada, un juez quien entienda qué es lo que dice la Constitución. ¿No? Esto, como digo, como para pensar. Y en ese sentido, independientemente de las particularidades que tenga la acción declarativa, me parece importante otra vez reconocer la incorporación de la ciudadanía como actor político en ese sentido. Actor político con capacidad de meterse en la discusión de qué implica el ejercicio del control, con qué normas y por qué, ¿no? La alusión de ese control en abstracto me parece al menos importante de estudiar. Otra vez, no está en el orden federal, está en ciertos órdenes provinciales. Bueno, sí, pero son, si no me equivoco, 18 las provincias que reconocen este instituto. Entonces, estamos hablando de una gran mayoría. Entonces, puede que haya una tendencia a reconocer ciertas cosas. En todo caso, el debate implica poner sobre el tapete lo que tenemos que revisar y cómo podemos llevar esta lógica de incorporación o de ampliación de legitimidad a distintos actores, y con qué objetivo, ¿no? Con el objetivo de darle más curso, si se quiere, al debate en términos políticamente republicanos, si se quiere. Otra vez, dejar de lado el poder de fuego arbitrario, si se quiere, decir hasta dónde permitir que cierto órgano distinga qué es y qué no es una cuestión política, y si se puede o no se puede judicializar. Digo, estas cuestiones que estuvimos debatiendo, me parece importante ubicar, además del debate institucionalizado, por fuera de esos espacios ya configurados, más lugar, ¿no?, a que el debate mismo genere un poco la redistribución de espacios y de competencias. No sé si quedó más o menos claro esto que presenté, lo último, y si tienen algún comentario o no, vamos un poco a darle cierre. Yo tampoco quiero hablar mucho más, ya son las 7:30, pero bueno, me parece importante eso, importante presentar otra vez, la deconstrucción de que nosotros tenemos por sentado que hay ciertos espacios que sí o sí tienen que ejercer ciertas funciones, y por fuera de eso hay otros lugares que también podemos interpretar que puede dársele lugar para actuar de esa manera, ¿no? No solamente la interpretación erudita, o bien desde nuestro espacio, o bien desde la institución misma, pero bueno, digo, ese debate puede estar y me parece interesante reconocer y destacarlo. Una cosita quería recalcar, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, Cristian, pero por lo menos para los que hacemos derecho, es claro que nunca se trabaja con profundidad, bueno, pocas veces, en realidad en el derecho comparado hay, pero no es lo que más se trabaja, y no se trabaja con profundidad en nuestra academia, la importancia y la trascendencia de la interpretación jurídica.
La interpretación jurídica es una de las armas políticas que tiene el derecho, que tiene el juez, que tiene el abogado, que tienen los actores judiciales, ¿no? Y se lo suele tratar muy superficialmente, muy elementalmente, no hay una construcción, me parece, acá. Sí hay algo en Estados Unidos, hay algo en el derecho europeo, sin resolver en definitiva, ¿no? Pero por lo menos hay cosas esbozadas. Pero acá veo muy poco y esto le da mucho poder político, la interpretación, ¿no? A mí siempre me llama... ¿Eh? Un poco esto es eso, digo, un poco este seminario lo que busca es un poco fomentar un poco ese debate que vos decís que acá no Claro, hay mucho. bueno, yo contabilizaba en un trabajo de Sagüez 40 criterios interpretativos, aproximadamente, no sé si 39, 42, criterios interpretativos reconocidos por la Corte. Y yo siempre le digo a los alumnos, bueno, entonces tenemos un mazo de cartas de truco para sacar la carta que nos convenga en cada caso. ¿No? Y eso es poder. Quería recalcar eso nada más. Totalmente de acuerdo con lo que decías. O sea, que elaborar, sea un tribunal colegiado, sea un control difuso, sea de elección popular, sea de elección técnica, sea como fuere, concentrado, difuso, directo, amplio, amplísimo, el que quieran, cualquier sistema de control de constitucionalidad, sin una buena teoría de la interpretación, un buen criterio de interpretación elaborado, siempre va a tener un mazo de cartas para decidir políticamente de manera discrecional. Creo que eso lo dijimos al principio, es cierto, cuando dijimos que menos regulación, más discrecionalidad, eso pasa en el federal. Claro. Y una de las instituciones es la interpretación. La norma siempre es abierta, la norma siempre va a tener oscuridades, la norma siempre es vaga, puede ser ambiguo el texto, y eso lo resuelve el juez. Casi que es la pregunta que hizo Mauro al principio de la charla. Claro, al principio de la charla, sí. Bueno, cerramos, vamos cerrando principios. Sí, no, a mí igual me quedaron un montón de preguntas para Cristian, pero bueno, las dejamos para la vez que viene, que eran más de tipo cuantitativo. ¿Qué cantidad de casos hubo en la Ciudad de Buenos Aires en este sentido? Pero no me respondas, porque es importante... No, hay una compilación muy buena, de hecho, si querés te la paso y la podemos compartir, sí. Que hizo el TCJ de un montón de casos con la acción declarativa y qué fue diciendo al respecto y demás. Claro. No hay problema. Y si se puede pedir, por ejemplo, la inconstitucionalidad de vetos, es buena esa. Bueno, en realidad, en tanto normativa no implica necesariamente que no sea un acto, una omisión, ¿no? Digo, ¿el veto es una omisión o es una acción? Bueno, vamos a decir rápidamente, es una acción, porque el veto no puede ser nunca una omisión. Bueno, si es una acción de tipo legislativo, sí se puede solicitar. Claro. Habría que ver bueno, otra vez, ¿no? En términos políticos nosotros entendemos bien claro que la omisión de decir algo es decir algo. De hecho, vuelvo al caso que presentaba con la acción declarativa de Cristina Fernández. Decir, no es mi competencia, es decir algo por parte de la Corte. De hecho, ese algo son 73 carillas, pero digo, podrían no estar y así todo. El decir, no me compete ese espacio, es justamente decir algo. Y eso también es una buena herramienta de interpretación jurídica, ¿no? En tanto actores, si se quiere, académicos o de interpretación jurídico-política. Esto es también una nota al pie, pero la norma no es solo lo que está diciendo y el fallo no es solo lo que está diciendo o lo que no está diciendo, sino que además es todo lo que no está diciendo.
¿no? Generalmente se tiende a pensar de manera lineal que lo que el fallo dice es lo que el fallo dice que dice, y lo que, en todo caso, los doctrinarios dicen que está diciendo la normativa o el fallo, pero además tenemos siempre que considerar que todo lo que no está diciendo es también la acción de no decir eso, ¿no? Eso los politólogos tenemos muy claro que ese espacio está bien delimitado. Mira, yo si quieren cerramos con esto, que es esto que estás diciendo, es un poco lo que quiero trabajar la vez que viene. Mi idea en realidad era trabajar un poco cómo es México y Brasil, pero antes le dedico una partecita a eso y otra partecita anterior le dedico a esto último que dijiste, que es cómo leer cada caso en su globalidad, para que no nos quede, digamos, colgado, porque lo tenía pensado y no tenemos tantos encuentros, aunque son bastantes igual. Pero si les parece lo dejamos para la vez que viene. Salvo que alguien quiera Muy decir bien. algo que por supuesto. Y acá. ¿También ya? ¿Estamos? ¿Todo bien? Bueno, entonces todos los casos que les puse en el WordPress, que a algunos mencionamos, los voy a desarrollar un poquito mejor y también voy a dejar 2 textitos de 2 países por si les interesa y si no lo charlamos la vez que viene. ¿Está? Y si querés, también te paso esto que me decías recién, los distintos precedentes de la acción declarativa de Cava para que, si alguno lo quiere Bueno, revisar. dale, lo dejo también disponible para todos y para todas. Nos queda un encuentro más miércoles que viene. Bueno, muchas gracias por la paciencia y